Claro, estamos de vacaciones. Porque hay muchos directores que no hacen huelga. Directivos. Porque ganan bien. Como directivo yo hice huelga, me aperturaron proceso. Vamos a ver si varios buscaron el bien común de mi colegio. Que se vaya más rápido. El enemigo de un maestro es otro maestro. Yo no sé por qué es eso. En cambio, en otras profesiones, el médico tuvo la culpa, pero entre ellos. Entonces, en el magisterio tenemos que depurar, nos guste o no nos guste. Porque en las redes hay páginas donde hablan maestros, dice que son maestros, pero la verdad que sus acciones distan mucho de un maestro. Tal vez es profesor titulado, pero que sea maestro lo dudo. Porque el maestro forma generaciones. El maestro utiliza un lenguaje, así te estén atacando. El maestro sabe cómo lidiar. Así tú estés discutiendo, pero tú sabes cómo concertar al final. Al menos le dices, ay, no me digas nada ahorita, espérate que respire un poquito. Entonces, colegas, si nosotros no desarrollamos estas capacidades, ¿cómo vamos a llegar a nuestros chicos? Entonces tenemos que conocer, por eso es que para salir del preconvencional y ir hacia el convencional, necesitamos de un estudiante que se valore a sí mismo y sea autónomo. Si no se valora a sí mismo, no va a ser autónomo, que autorregule sus emociones, que reflexione y argumente, pero éticamente, valores. Que viva su sexualidad de manera integral, de manera responsable, de acuerdo a su edad, pues, a su desarrollo. En estas competencias inmersas es que hablamos de lo que te dice el temario, características del estudiante y su relación con el aprendizaje. Ya no te van a tomar lo que dice Piaget por separado, lo que dice Conrad, lo que dice, ¿cómo se llama este señor que habla de desarrollo socioafectivo? Erikson, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando en la autorregula emociones. ¿Ah? Entonces acá la casuística número 3, ¿cuál era? Porque la profesora no desarrolló esta capacidad de manejo de conflictos de manera constructiva, ¿no? Situación 4, vamos a ver qué pasa en la situación 4. Una docente está planificando ¿qué? Una actividad, ¿con qué propósito? De que sus estudiantes reflexionen críticamente ¿en qué capacidad está de construir su identidad? Estaría en la capacidad 3, reflexiona y argumenta éticamente, porque está reflexionando sobre ese enfoque transversal que se llama igualdad de género. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Entonces, que reflexionen críticamente sobre sus propios estereotipos y perjuicios que tienen. ¿Ah? Entonces, para ello un docente ha identificado previamente cuáles son los estereotipos más recurrentes entre sus estudiantes. Cuando dice, para eso el docente ha identificado previamente cuáles son los estereotipos más recurrentes en sus estudiantes, quiere decir que el maestro ya activó saberes. Mira cómo es el análisis de casuísticas. Tú tienes que entender, te he dicho siempre, tienes que entender la situación. Acá te está diciendo, un docente está planificando una actividad, ¿con qué propósito?
de que sus estudiantes reflexionen críticamente sobre sus propios estereotipos y prejuicios. Si están reflexionando críticamente sobre sus propios estereotipos y prejuicios, quiere decir que ya activó saberes previos. Y esos estereotipos y prejuicios son lo que nosotros llamamos errores conceptuales desde un punto de vista ético. Porque los valores tienen un elemento conceptual. ¿Cómo conciben determinado valor? ¿Sí? Entonces, parte de esos saberes, de esas experiencias previas, es que esos niños tienen estereotipos, esos estudiantes, varones y mujeres, porque forman parte de su saber. Hay que sacarlos de ahí. Y cuando abandonan esas creencias, para abandonar no va a ser fácil, van a estar en disonancia. Por eso es necesario hacerlos reflexión y hacerlos argumen como entienden, para que puedan salir. Por eso es que acá te dice, han preparado tarjetas con las siguientes frases: el fútbol es un deporte solo para hombres. Es un estereotipo, es una creencia que ellos tienen. Solo las mujeres pueden cuidar a los niños. O sea que si ve a un padre cuidando a sus niños, es saco largo. El fútbol es solo para hombres. Si las mujeres jugamos fútbol, machonas. Solo las mujeres pueden ir al gimnasio. Si un varón va al gimnasio, mejor no le digo qué es. Son creencias arraigadas. Forman parte de los saberes previos. El vóley es un deporte solo para mujeres. También los que juegan vóley son... Los hombres no lloran. Si tú lloras, eres cobarde. Entonces estás... y no lloras. Ni siquiera cuando se muere tu mamá o tu esposa, pues no es cobarde. ¿Son absurdos o no? Pero son creencias arraigadas en la población, en las familias, y nuestros niños vienen con esas creencias. Y para sacarlos tenemos que producir disonancia cognitiva, porque si no producimos disonancia, el aprendizaje que van a captar es mecánico. Y esa disonancia se da porque tienen que reflexionar, ¿no? El docente ha previsto organizar a sus estudiantes en equipos y entregarles estas tarjetas. Si el docente, enfoque de igualdad de género, si el docente desea que sus estudiantes, ¿qué cosa? Reflexionen, pero ¿cómo? Ahí está. O sea, críticamente, ¿qué quiere decir? Que argumenten críticamente sobre sus prejuicios y estereotipos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que se realice a continuación? Te está diciendo qué acción va a hacer el maestro. A. Primero pedir a cada equipo que analice cuáles de estas frases son utilizadas por ellos, saberes previos, o en su entorno. ¿Y en su entorno qué están? Los saberes previos. Luego, ¿qué va a hacer? Solicitarles que ellos expliquen estas creencias, porque ahí estarían argumentando. Sustentar, ¿no? Que expliquen qué creencias sustenta cada una de ellas. Ahí está la argumentación. Finalmente, ¿qué les solicita? Que planteen ejemplos que evidencien realidades distintas. O sea, ya el nuevo conocimiento, lo que debería ser. ¿Estarían reflexionando ahí o no? Sí. Sí, vamos a ver qué dice la B. Hasta ahora la A. Primero, pedir a cada equipo que elabore un cuadro comparativo de las cualidades positivas de hombres y mujeres. Absurdo. Absurdo. ¿No? ¿Y lo negativo? ¿Qué estamos tratando? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Los estereotipos son positivos? Entonces tenemos que partir por el problema, lo negativo. Por lo tanto, trabajar B, donde solamente se señale cualidades positivas, es un absurdo. No estaríamos planteando la reflexión a partir de la situación problemática. C. Primero pedir a cada equipo que identifique
que qué características del hombre y la mujer sustentan lo afirmado en las oraciones. Luego explicarles quién, el maestro. ¿Cómo estas características son dadas por la biología? ¿Qué hacemos? Lo internamos, porque es un absurdo. Ya no se trata de que él explique, se trata, ¿qué da el maestro? El maestro tiene que dar o por... El maestro tiene que dar o por... Y esa oportunidad de aprendizaje que da se llaman situaciones. ¿Sí? Estas situaciones significativas tienen que proponer situaciones retadoras y desafiantes para poder movilizar, ¿qué cosa? Estas capacidades. Se trata de movilizar estas capacidades de manera combinada para que se logre la competencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La correcta. Muy bien. Son competencias que se trabajan en el área de personal social, pero de alguna manera todos los maestros estamos involucrados. Ya les he dicho, porque en el temario está pidiendo convivencia, y les estoy demostrando que la convivencia tiene también que ver con esa competencia, construye su identidad. ¿Ya? Muy bien, ya habíamos trabajado la activación de saberes previos. Nos faltaba trabajar la disonancia. ¿Ya? Ayer vimos un aspecto que tenía que ver con estos saberes previos. ¿Cuál era ese aspecto? Errores frecuentes. Errores ¿forman parte de qué? De los saberes previos. Ayer, ¿vimos eso en el material de ayer? En el cuarto material. ¿Sí? Errores conceptuales, errores frecuentes. No hay problema porque eso lo hemos trabajado en las orientaciones para el desarrollo de competencias, ¿no? Y lo vamos a trabajar mañana. Mañana vamos a hacer un repaso de todo el temario, ¿ya? Por eso vamos a ver 3 horas o 3 horas y media hasta que terminemos el material, ¿ya? Pues no se van a borrar las pizarras. Mañana no voy a escribir, mañana me voy a basar en las pizarras nada más, ¿ya? Entonces, prácticamente, colegas, ¿nuestros chicos son páginas en blanco? ¿Nuestros chicos no saben nada? No. ¿El maestro que dice eso, a dónde se va a ir? Internado. Por lo menos, mínimamente un mes. Vamos a darle vacaciones. Porque los maestros tienen que entender que los chicos tienen vivencias, que los chicos tienen experiencias, que los chicos tienen errores, creencias que nos parezcan absurdas, pero son sus saberes. Los saberes no necesariamente tienen que ser saberes conceptuales, son saberes son experiencias de vida. En un paradigma constructivista y socioconstructivista, estas situaciones significativas tienen que ser experiencias concretas. Cuando yo te hablo de experiencias concretas, quiere decir que ese contenido que tú estás trabajando, ¿ya? Tienes que, si estás trabajando matemática, tienes que matematizar en una experiencia concreta. Si estás trabajando personal social, tienes que convertirlo en un asunto público. Si estoy trabajando en discriminación, tengo que convertirlo en una experiencia que le permita al estudiante participar, interactuar, indagar, experimentar, hacer, pero no
memorizar. Cuando el estudiante experimenta con esa experiencia concreta, cuando el estudiante hace a partir de esa experiencia concreta, cuando el estudiante participa de un asunto a partir de esa situación concreta, cuando el estudiante resuelve problemas a partir de esa situación concreta, cuando el estudiante comprende un texto o produce un texto a partir de esa situación concreta, el estudiante recién puede trabajar la memoria comprensiva, más no la memoria mecánica. Es así como ustedes en este momento. ¿Por qué están comprendiendo? Porque la explicación que yo les doy, porque aquí yo sí estoy siendo solo facilitadora, no mediadora, yo no te estoy partiendo de hablarte de Kohlberg, trabajó 3 niveles y esto, y de ejemplos que sean alejados, como lo hacíamos antes. Yo te estoy explicando con la propia competencia, porque ahora se trata de características del estudiante y su relación con el aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que tiene que aprender? A desarrollar sus capacidades, a desarrollar la competencia. Esos son los propósitos. Por eso, una vez más te digo, yo tengo que partir de tus saberes, si no, no me entiendes. Y en cada momento, ¿qué te pongo? En duda, en disonancia. No solamente en conflicto, porque conflicto sería que no era así. Te pongo en disonancia porque te estoy diciendo, si no lo haces, chifa. ¿Qué quiere decir? Que si no mueves no solamente tus capacidades, sino tus emociones, frente a estos retos que nos está planteando ahora el Ministerio de Educación, te vas a estresar. Y tú solito, antes de que venga la evaluación de desempeño, vas a decir, me quiero ir. Porque eso están haciendo algunos maestros. Algunos maestros están yendo a huelga porque lo que quieren es que salga un incentivo para ya cesar. Me faltan 5 añitos, ¿qué me voy a estresar? Pero no, aquellos que por nuestras venas corre la sangre de maestro, no decimos eso. ¿No? Entonces, vamos a tocar el tema disonancia. Recuerden que los saberes previos están en la CESP, así como en sus prácticas pedagógicas de ustedes. Sus prácticas pedagógicas han estado erradas, porque no has estado asumiendo el paradigma constructivista y socioconstructivista. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a borrar? ¿Lo voy a desaparecer? A partir de ello tienes que cambiar. Y como a partir de esas dificultades que estás cometiendo vas a cambiar, te estás saliendo de la disonancia. Y te vas a acordar, ya no voy a hacer esto porque si no me voy a ir internada. Lo estás asociando, porque estás pasando de un paradigma a otro paradigma. Y quienes te lo van a agradecer son tus estudiantes. Claro que primero te van a decir, oh, ¿qué le pasó a mi profesora? ¿Será real o será de un día? ¿Ah? Entonces, esas situaciones nos vamos a demorar más, lógico. No vamos a demorar más, pero ¿quién te apura? Ahora lo que interesa es que los estudiantes aprendan, ya no de que acabe esta programación. Y si llega un especialista por ahí que te dice, ¿cómo no vas a estar avanzando? Pero así, con todo respeto, ubícate, chico, ubícate. Lo que nos interesa ahora es que mis chicos aprendan. Por lo tanto, estoy atrasada porque he tenido que, esa hipótesis de trabajo que tienes en la mano, lo he modificado y he hecho otra sesión. ¿No? Otra sesión. ¿No? Porque no aprende. Pero también el maestro no va a decir, es que no hago otra sesión porque no aprende y sigo con esa sesión desde marzo. Tampoco. ¿Ah? Entonces hay que ver ciertos mecanismos. ¿Ya? Bien, página número 3, conflicto o disonancia cognitiva. El conflicto cognitivo habló Piaget. Para Piaget, el conflicto cognitivo es un desequilibrio que se tiene que dar desde el momento que estás asimilando la información
para que se construya el aprendizaje y se dé la acomodación, dice Piaget, tiene que haber un desequilibrio cognitivo. Ejemplo, según Piaget, dice, ¿qué es un color? Dime los colores que conozcas. Y ese niño empieza y dice rojo, azul, amarillo, porque esos son los 3 colores que conoce. ¿Ah? Y entonces y por ahí hay un niño que dice blanco. Entonces la maestra le dice blanco. Ah. ¿De qué color es la pizarra? Blanca. Entonces la maestra agarra un plumón, claro que tiene que ser un plumón indeleble, ¿no? Y la mancha, ¿no? O avienta la témpera, bonito, ¿no? No se asusten, chicos. ¿De qué color es la pizarra? Roja. Pero no me dijiste que era blanca. ¿Qué ocasionó? Un conflicto. Pero el niño que sabe y le dice, ay, Miss, pues si ya la puso roja, la pizarra sigue siendo blanca, la témpera que tiro es roja porque está encima de la pizarra. Siempre hay uno. Y la Miss le dice, qué metiche eres, no te estoy preguntando a ti. ¿Te das cuenta lo que hacemos? Y sin querer se dan estas situaciones, las que te estoy diciendo. Porque la Miss te dice, o sea, no trabaja en función a capacidades de ese estudiante, porque eso que está diciendo el otro chico es una oportunidad. Los maestros no estamos acostumbrados a coger oportunidades. El maestro dice, no te he preguntado a ti, espérate cuando te pregunte. Entonces, esas prácticas que son errores, pero forman parte de nuestros saberes previos y nos va a costar dejarlas. Entonces, ahí ya no estás en conflicto, ahí estás en disonancia. ¿Diferencias? El conflicto es lo que pasó con los niños. Disonancia es lo que te cuesta dejar. Entonces, el conflicto se mueve solamente en un aspecto cognitivo. La disonancia se mueve en un aspecto cognitivo y emocional. Lo normal es la consonancia. Nosotros queremos estar en nuestra zona de confort, que pasen los años y cuando yo recién me muera, recién que cambie el mundo. No me gusta salir de mi zona de confort. Quiero siempre seguir haciendo lo mismo. Pero la sociedad ya cambió. Entonces, ahí esa situación de cambio, de sociedad del conocimiento, de simplemente el hecho de que tú escuches, ahora el maestro del siglo XXI tiene que educar para una sociedad en incertidumbre. Ay, en incertidumbre, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué quiere decir una sociedad en incertidumbre? Una sociedad en constante cambio. Y para eso el maestro es el primero que tiene que cambiar. Pero para que una persona cambie, tenemos que ir del conflicto a la disonancia. Por eso es que pedagógicamente el conflicto ahora se entiende como disonancia. ¿Ya? El conflicto ahora se asume como una disonancia. ¿Por qué? Porque hay que sacar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, de sus creencias. Pero para sacarlos de sus creencias, de esos saberes que a veces son errores conceptuales, hay que mover sus capacidades. Hay que crearle interés, motivación para la indagación. Entonces de eso se trata. Por eso es que decimos lo siguiente. ¿Cómo se llama que yo soy muy ida para los nombres, pero seguramente alguien sabe quién ha propuesto ahora disonancia cognitiva? ¿Cómo se llama? No es Piaget, a partir de los estudios de Piaget. Bueno,
En algún momento la mente es tan frágil, ven cómo la mente reserva lo significativo. Casi para los nombres no soy muy buena yo, por eso me desaprobaron en historia. Me pedían datos y fechas y nombres, yo para eso no soy muy hábil, ¿no? Entonces, con la justa sería que mi cumpleaños es el día que nació mi hijo, ¿no? Casi para las fechas soy muy, por algo hay una agenda, por ahí hay un calendario, ¿no? El cerebro se tiene que acumular de otra información más relevante. Entonces, colegas, vamos a trabajar la disonancia cognitiva con la situación 14. Analicemos. Todos los procesos pedagógicos, ¿cuáles son los procesos pedagógicos? Saberes previos. De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio que dio en el 2014, tenemos saberes previos. Problematización. El conflicto cognitivo es una orientación, pero como procesos pedagógicos tenemos saberes previos, problematización, motivación e interés, propósito y organización, gestión y acompañamiento de los aprendizajes y evaluación. ¿De dónde salieron esos procesos pedagógicos? Fueron las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias que dio el Ministerio en el 2014. Las rutas salieron en el 2013, las primeras versiones, y el Ministerio en el 2014 estableció esos 6 procesos pedagógicos. ¿Cuáles fueron? Saberes previos, problematización, motivación e interés, propósito y organización, gestión y acompañamiento de los aprendizajes y evaluación. Pero surge que muchos facilitadores, no sé de dónde, sacaron que durante la sesión de aprendizaje, porque los procesos pedagógicos están no solamente en la sesión de aprendizaje, están desde la planificación de la unidad, pero sacaron que en la sesión de aprendizaje, en las actividades de inicio, teníamos que recoger saberes previos, problematizar, señalar la motivación y el interés y el propósito y la organización. Ya, esos 4 procesos son de inicio. En el desarrollo, ¿qué dijeron? Gestión y acompañamiento de los aprendizajes. Y en el cierre, evaluación. Por favor, es un absurdo. Es un absurdo. Porque bien claro en las orientaciones señalan desde el 2014 que estos procesos son recurrentes. ¿Qué implica la palabra recurrentes? Que tú recoges saberes previos en cada momento. Tú planteas una situación problemática en matemática, es tu primera actividad. ¿Y qué haces? Cuando se familiarizan con el problema, tú estás recogiendo saberes previos. ¿Ah? ¿Qué problemas similares se han resuelto? Cuando tú le estás señalando, le estás creando una duda, estás planteando la disonancia o el conflicto. Cuando tú estás retándolo, desafiándolo, estás problematizando. La evaluación se da desde la evaluación diagnóstica. Entonces, ese esquema que han hecho esos señores, no sé de dónde salió. No tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Porque los procesos son recurrentes. Y así decían, ¿no? También, los procesos didácticos se dan desde el desarrollo de la sesión. Falso. ¿Qué hemos notado cuando leen los chicos? ¿No se anticipan al texto? Y cuando se están anticipando, ¿qué están haciendo? Estrategias previas. Eso lo hacemos cuando estamos durante o cuando estamos recogiendo saberes. ¿Y de dónde me sale que los procesos didácticos se dan todavía en el desarrollo de la sesión? Es un absurdo. Se dan en todo momento. Los procesos pedagógicos van de la mano con los procesos didácticos, solamente que los procesos didácticos son específicos para la COMPE y los procesos pedagógicos son genéricos. Yo puedo estar recogiendo saberes previos desde el momento que te estoy diciendo de qué crees que tratará el texto. ¿Sí?
Yo puedo estar recogiendo saberes previos del momento en que te pregunto, ¿has resuelto una situación parecida? ¿O no? Entonces, yo puedo estar trabajando saberes previos desde el momento que te digo, ¿y en qué situaciones de tu comunidad se ha dado un caso como este? De discriminación, de violencia, etc. Entonces, los procesos didácticos están desde el inicio de la sesión, por favor, no en el proceso. Y la evaluación no es al cierre. La evaluación es formativa, ya lo hemos dicho. Desde el momento que estamos retroalimentando, utilizando el error de manera constructiva, estamos evaluando. ¿Cuáles son los pasos de la evaluación formativa? ¿Por qué conocer esto? Porque no podemos evaluar formativamente si yo no conozco la competencia y sus capacidades. Yo conozco la competencia y las capacidades que la involucran, recién puedo analizar el estándar. Y en el estándar voy a ubicarme en un determinado ciclo. Y dependiendo de ese ciclo me voy a ir a la programación curricular para ver los desempeños que tienen que alcanzar cuando culmine el grado. Entonces, si yo estoy trabajando tercer grado, en mi programación van a estar los desempeños de tercer grado, pero yo, cuando trabaje en la sesión, ¿de dónde tengo que partir? De lo de segundo. Con eso no quiero decir que en la programación pongas los desempeños de segundo, de tercero, pero para tú evaluar de un nivel a otro superior tienes que retroceder un poquito, porque van a haber estudiantes que lograron los desempeños de segundo y van a haber chicos que lo lograron a medias. ¿Te das cuenta? Tercer paso de esa evaluación formativa, ¿cuál es? Ya sé cuál es la competencia y sus capacidades. Ya analicé el estándar para ver los desempeños. Planteo la situación evaluativa. Esa situación desafiante, retadora que voy a evaluar. Entonces, le planteo esa situación evaluativa que voy a poner, que lógicamente tiene que ver con el producto, que tiene que ser retadora, desafiante, porque es una actividad de alta demanda, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a su grado. Y lógicamente, antes de valorar la evidencia, tengo que ¿qué? Cuarto paso, establecer criterios para elaborar los ISTRU. ¿Con qué instrumentos evalúo desempeños en función a esa situación evaluativa? Ya tengo el instrumento. Quinto, lo socializo con los estudiantes, porque si no ellos van a hacer huelga también, porque ellos tienen que conocer cuáles son los criterios para esa capacidad, para esa competencia, perdón. ¿Y cuáles son los criterios para evaluar una competencia? Sus capacidades. ¿Y con quién tienen relación las capacidades? Con los procesos didácticos. Por eso es que el instrumento, este instrumento de rúbrica de resolución de problemas, tiene como criterios la didáctica de resolución de problemas. Primero, que comprenda el problema, que aplique estrategias, ¿no? La búsqueda de estrategias, y en función a eso ya va dando la descripción de los desempeños. Recién cuando tengo el instrumento y lo he socializado, quinto paso, recién puedo valorar la evidencia de desempeño, que es cuando tú recoges las evidencias y las revisas de acuerdo a ¿qué? Al instrumento socializado. Y no solamente tú revisas, también revisan los estudios. ¿Y para qué revisas? ¿Para calificar? Para retroalimentar. Entonces, demórate un poquito, ubícate, chico, ubícate, no agarres rápido el lapicero rojo, carambas. Porque si hay un error, antes de calificar, tienes que y si no lo haces así, ¿qué va a pasar? Chifa. Porque tienes que retroalimentar. Entonces, hacer todo ese proceso que te he explicado no es hacerlo al final de la sesión. Estamos en un error pedagógico.
de lo cual tenemos que desaprender. Y en ese proceso de desaprender estamos en listo, pero tenemos que ya cambiar. Por eso es que, ¿no?, todos los procesos pedagógicos, dice, no conducen ¿a qué? Al desarrollo de competencias. De ello que todo docente parte de ¿qué? Situaciones significativas, pero de contexto. O sea, son experiencias cotidianas, son experiencias concretas, porque son del contexto, dice, que los lleva a enfrentar ¿qué? Problemas. ¿Solamente problemas? Retos, desafíos, que tengan en cuenta ¿qué? Los intereses, las necesidades, las expectativas. Por eso dice, genera interés y disposición permanente para los aprendizajes. Esta situación del contexto, esa situación significativa del contexto, ¿qué tiene que propiciar? Dice, la movilización de todas esas capacidades, ¿ya? Promoviendo conflictos, ¿no? Porque a partir de ellos se da la indagación. Entonces, estos conflictos cognitivos, ¿cómo se definen actualmente? Como una disonancia, porque nos cuesta abandonar nuestras creencias, nuestros saberes previos. Es una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta. O sea, les va a costar abandonar esos errores conceptuales, constituyendo por eso el punto de partida, ¿para qué? Para que aquellos interesados comiencen a indagar, que amplíen su comprensión de la situación y les permita elaborar una respuesta. Por eso se dice conflicto cognitivo o disonancia. Sí, maestra. Es importante el uso de los TIC. ¿El uso de cuál? Las TIC. Las tecnologías de información. Miren, ve. Nosotros debemos emplearlo en todo momento porque es una competencia transversal, ¿ya? Es una competencia transversal. Así como existe la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma, también que interactúen en entornos virtuales lo es. Pero el maestro tiene que ver en qué entornos, en qué fuentes. Supongamos, yo estoy trabajando, esta competencia construye su identidad, hay varios entornos. Hay varios entornos donde yo bien podría trabajar, no todas las capacidades, pero sí una, por ejemplo. Una es reflexiona y argumenta éticamente, porque hay un entorno virtual que presenta puros dilemas morales. Pero como entorno virtual no te lo presenta como aquí que te lo llevamos la situación, sino que a cada uno le da un papel a desempeñar. Y comienzan a jugar, porque los niños aprenden a partir de situaciones hipotéticas, de acuerdo al grado, de acuerdo a su desarrollo, comienzan a interactuar. Entonces ellos determinan un papel frente a una situación y que al final llegan en plenario, juzgan las actuaciones. ¿Y qué están haciendo ahí? Están reflexionando y están argumentando éticamente, en vez de darles a leer un caso. Hay entornos virtuales que desarrollan esta capacidad. Por eso los maestros DAI tienen que saber cuáles son esos entornos virtuales. Hay direcciones. En esta oportunidad no les he traído, pero me comprometo para agosto. ¿Por qué? Porque esos entornos, el Ministerio los está creando, entren a Perú Educa. Y como son entornos, no se pueden bajar. O sea, yo les traigo la información que he podido bajar, pero esos entornos no se pueden bajar, o sea, solamente es un listado de direcciones porque tienes que entrar ahí e interactuar. En Perú Educa, por favor, todos
deben tener su contraseña. Hay varios entornos virtuales que están siendo muy utilizados para trabajar estas dos competencias, ¿ya? Pero de un modo, no desde comprensión de textos, así como les doy a ustedes, sino desde un modo viven ellos como actores. También hay entornos virtuales donde ellos son actores sociales. Para trabajar personal social, ellos hacen el papel de autoridades. Entonces, es bonito trabajar en esos entornos. ¿Qué ven ahí? La relación entre factores sociales y factores naturales, que es la primera capacidad de gestionar de manera responsable su ambiente. También hay entornos virtuales donde te ponen mapas y los chicos ya de quinto, sexto grado tienen que interactuar. ¿Y qué estarían trabajando ahí? Analizar fuentes. Entonces, hay diversos entornos, lo que pasa es que los colegas no indagan. Entonces, que nos sirva de reflexión para actualizar nuestra contraseña de Perú Educa, ingresar ahí. Ingresen a Perú Educa, todo está ahí. ¿Ya? Todo lo que es entornos virtuales está en Perú Educa. Muy bien, situación 15. Un docente propone a sus estudiantes que determinen qué. Ya dimos la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es el conflicto cognitivo? Ya ven. Y cuando sus niños no están atentos, para que luego venga lo que se llama, ¿cuáles son los procesos auxiliares en la gestión de los aprendizajes? La atención, ¿no? El procesamiento de información, la otra, ¿no? La otra es la motivación. ¿Cuáles son los procesos auxiliares ahora de la gestión del conocimiento? Primero, atención. La atención tiene que ver con la concentración. El estudiante está atento ya no a lo que tú le dices, sino en lo que hace. ¿Ya? El otro proceso auxiliar en la gestión del conocimiento, ¿ya?, es la motivación. ¿Pero qué tipo de motivación nos referimos? A esa motivación intrínseca. No es la motivación que es el foco que se puede quemar en cualquier momento, sino que como está atento y concentrado en lo que hacen ellos, su motivación es intrínseca. Porque su motivación está en que lo tengo que terminar, lo tengo que hacer, porque es una motivación de logro, es una motivación de producto, es una motivación en la tarea, porque tú lo has retado, tú lo has desafiado. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ya les dije dos. ¿Cuál es el primero? Atención. Pero ¿en la atención en qué? ¿En lo que tú haces o en lo que ellos hacen? Lo que ellos hacen. Están concentrados en la tarea. Y si están concentrados en la tarea, ¿qué motivación viene? Intrínseca. La motivación del logro, la motivación del producto. Tengo que hacerlo, tengo que terminarlo. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Recuperar. Para que ellos hagan y elaboren, o sobre lo que ellos van a criticar, van a argumentar, tienen que recuperar información. Entonces la recuperación es otro proceso auxiliar en esta construcción de los aprendizajes. ¿Cuántos te estoy diciendo? A ver, ¿cuál es el primero? Atención, pero hoy lo que hace, concentración. La otra, motivación, pero ¿qué motivación? Intrínseca. La otra, recuperación, pero ¿qué recuperación? Información para que le permita construir, elaborar. Y la otra es la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha construido, que lo que ha aprendido, lo transfiera en otros contextos.
que ese aprendizaje lo aplique en la solución de problemas de su contexto. Ahí se nota la competencia, por eso ahí, ¿qué tiene que darse? Transferencia. ¿Cuántos son los procesos auxiliares ahora? ¿Cuál es el primero? Atención en la tarea, en lo que hace. ¿El otro? Motivación. ¿Pero qué tipo de motivación? Intrínseca, en el logro. O sea, la motivación de su desempeño, ¿no? De su evidencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Esa es la motivación del logro. Era motivación intrínseca, motivación en la tarea, motivación en el producto. ¿Ya? ¿El otro cuál es? Recuperación. Si no logramos recuperar información, ¿qué recupero? Lo que he aprendido, pues. ¿Y por qué tengo que recuperar esa información de lo que he aprendido? ¿Para qué me sirvió ese problema, esa situación problemática de mi maestro en cantidades? Tengo que recuperar esa información que aprendí para poderlo transferir en otros contextos. Y cuando yo transfiero lo que he aprendido, recién digo aprendizaje para la vida, aprendizaje fundamental, y esa es la competencia. ¿Me deja entender? Entonces aquí no hay nada que memorizar. ¿Por qué son procesos auxiliares en la construcción de los aprendizajes? Porque para construir un aprendizaje, el estudiante tiene que estar atento, concentrado. ¿Pero en qué? En lo que hacen, en lo que ellos están haciendo. Y ahí se están involucrando activamente en su aprendizaje. ¿Y por qué están concentrados? ¿Por qué están atentos? Porque están motivados. La motivación es intrínseca, en la tarea, en lo que están haciendo. No es extrínseca. Es la motivación de su desempeño. Ya, luego ¿qué se da? Ya se dio la evidencia de desempeño, ya aprendió, recupera lo aprendido. Esa recuperación es de lo que aprendió, o sea, está recuperando cómo aprendió, pues eso tiene que reflexionar, ¿cómo aprendí? ¿Cómo desarrollé mis capacidades? Recupero esa información para transferir a nuevas situaciones. Ahí están los procesos auxiliares. ¿Ya? Recuerda, son 4, también te pueden preguntar sobre eso. Atención, motivación, recuperación y transferencia. Pero así como te lo he explicado, esas son estrategias mnemotécnicas. Las estrategias mnemotécnicas no es que le busques A de qué, ¿no? Dicen A de ala, M de no sé qué, y le forman una letra y te olvidaste ese significado, ¿no? Atención en la tarea, en lo que estás haciendo, motivación en el logro, recuperación de lo que aprendió. ¿Para qué? Para transferirlo. Ahí tengo la competencia. ¿Ya? Pues esos son procesos auxiliares para la gestión de los aprendizajes por competencias. Atención en lo que está haciendo, ¿no? Motivación del logro en la tarea, recuperación de lo que aprendió para transferirlo. Ya, se comprendió entonces esa mnemotecnia. Entonces, ¿cuál era la respuesta de la 14? La B. 15. Un docente propone a sus estudiantes que determinen un conjunto solución de la siguiente inecuación. Veamos. Acá hay una inecuación matemática. Uno de los estudiantes presentó la siguiente resolución. ¿Qué es esa resolución? Es su evidencia. Es su evidencia de desempeño, ¿no? X al cuadrado mayor que 9, X mayor que raíz de 9, entonces X mayor que 3. El conjunto de solución está conformado por todos los números reales mayores que 3, dice el estudiante. Luego el docente se acerca al estudiante porque ha hecho un monitoreo activo y se genera el siguiente diálogo. Veamos. Docente, ¿qué valores puedes tomar X de tal manera que la inecuación X al cuadrado mayor que 9 sea verdadera? ¿Qué está haciendo el maestro aquí? Está dando preguntas orientadoras. Y si está dando preguntas orientadoras es porque hay
resolución hay una dificultad. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el maestro? Está orientando, está retroalimentando. Sigamos. ¿Qué dice el estudiante? Hay muchos valores, como por ejemplo los números 4 y 5, porque al elevarlos al cuadrado se obtiene 16 y 25, y estos son mayores que sí, que 9, ¿ya? Que 9. Entonces, ¿qué está haciendo el maestro? Está, a través de esas preguntas orientadoras, haciéndole ver al estudiante, a partir de sus propias respuestas, que la resolución anterior tiene un error. Pero no se lo dice directamente, sino que está orientando. Sigamos. ¿Qué dice el docente? Los números opuestos a estos números, es decir, menos 4 y menos 5, ¿también harán verdadera la inecuación? Sigue con las preguntas orientadoras. Sigue repreguntando el maestro, no le da la respuesta. ¿Qué dice el estudiante? No, porque los números que se toman deberían ser mayores que 3. ¿Qué dice el docente? Y si reemplazas menos 4 y luego menos 5 en la inecuación x al cuadrado mayor que 9, ¿qué resultados obtendrías? Entonces la retroalimentación será individualmente. Aquí está dando una retroalimentación oral, no escrita. La escrita se da a través de devoluciones. Entonces el maestro puede retroalimentar de manera oral o puede retroalimentar de manera escrita. ¿Aquí qué está haciendo? Está haciendo una retroalimentación oral. El estudiante entonces, ¿qué dice? 16 y 25. Y el docente dice, pregunta, ¿no? Entonces, menos 4 y menos 5 son valores que hacen verdadera la inecuación. ¿Habrá otros valores? Entonces el estudiante se da cuenta que sí hay otros valores. Y no solamente es 3. Entonces, ¿quién se dio cuenta de su error? El estudiante. ¿Qué hizo el maestro? Preguntas y repreguntas, hasta guiarlo y conseguir que el estudiante se dé cuenta por él mismo de sus errores. A eso se llama retroalimentación por descubrimiento o retroalimentación descriptiva. Pero vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan, ¿por qué la acción docente favorece la generación del conflicto? ¿Por qué la acción docente favorece la generación del conflicto en este estudiante? Tú ya sabes que está retroalimentando, pero ¿por qué favorece el conflicto? Porque aborda un conocimiento complejo como el de inecuaciones cuadráticas. No. Tiene que haber disonancia. B, porque favorece que amplíe sus conocimientos sobre un procedimiento que no sabe y que se busca que aprenda. Respecto a inecuaciones cuadráticas. Porque permite que ponga ¿qué? En duda su conocimiento sobre inecuaciones cuadráticas en los números reales. Específicamente al determinar ¿qué cosa? El conjunto solución. Por eso que les digo, la retroalimentación también se coge del conflicto cognitivo. Eso lo estábamos viendo desde ayer. Por eso los procesos pedagógicos son recurrentes, no solamente al inicio. Aquí estamos viendo que el conflicto cognitivo se ha utilizado como retroalimentación, porque hay un error conceptual. Situación 16. Un docente del tercer grado que dio inicio a su clase con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de qué? De la capa de ozono, CTA. Las respuestas de los estudiantes estuvieron orientadas en su mayoría ¿a qué? A describir los beneficios de la capa de ozono, ¿ya? Para los humanos. Entre ellos, el brindarnos protección frente a la incidencia de los rayos ultravioletas. ¿Qué quiere decir? Que la capa de ozono nos protege. Porque podrían causar ciertas enfermedades a la piel como el cáncer. ¿Qué están expresando los estudiantes aquí?
saberes previos. Vamos a ver qué dice luego. Luego de escuchar las intervenciones, o sea, los saberes previos, ¿qué hace el docente? Presentó el título del siguiente artículo. La radiación UV, que es ultravioleta, es utilizada en terapias. ¿Y terapias para el tratamiento de una gama de patologías? ¿Qué son patologías? Enfermedades. Entre ellas el cáncer. ¿Qué mis? Total, ¿no es que la capa de ozono nos protege contra los rayos ultravioletas? Y ahora este periódico está loco. Dice: la radiación ultravioleta es utilizada en terapias para el tratamiento de una gama de patologías, entre ellas el cáncer. ¿Cómo es? ¿Los rayos ultravioletas producen cáncer o curan el cáncer? Total, ya estoy en duda. Disonancia. Y entonces van a tener la necesidad de investigar para ver cómo es la cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál fue el principal propósito del docente al presentar este artículo? Plantear un conflicto cognitivo con sus estudiantes. Y esto ha venido, todas estas casuísticas han venido en el examen de septiembre. Y ahí muchos maestros han fallado. ¿Por qué? Porque ahí, mediante ese título de ese artículo, se ha creado la disonancia. ¿Cómo es? Los rayos ultravioletas o provocan el cáncer o curan el cáncer, ¿no? Disonancia. Muy bien, alternativa A. Situación 17. Un docente se encuentra trabajando con sus estudiantes. ¿Qué capacidad? Elaboración de explicaciones históricas. Elaboración de explicaciones históricas está dentro de ¿qué competencia? Construye interpretaciones históricas. Historia. Construye interpretaciones históricas tiene 3 capacidades. Primera, interpreta críticamente diversas fuentes. ¿Sí? Porque si no interpreta críticamente diversas fuentes, ¿cómo va a dar explicaciones históricas? Esas fuentes que ha interpretado críticamente, ¿qué le dan? Información, que le va a ayudar a comprender el tiempo histórico. Segunda capacidad. Comprender el tiempo histórico, pero utilizando ¿qué? Categorías temporales. Si ha interpretado críticamente diversas fuentes, si ya comprendió el tiempo histórico utilizando categorías temporales, recién puede construir explicaciones históricas. Si no has desarrollado esas 3 capacidades, lo único que van a hacer tus chicos es seguir repitiendo la historia. Si no le das la oportunidad para que interprete diversas fuentes, si no le creas oportunidades para que comprenda el tiempo histórico, elaborando diversos organizadores que representen las categorías temporales, no va a lograr dar respuesta, no va a lograr construir explicaciones históricas porque no tiene ni las fuentes ni comprende el tiempo histórico. Entonces lo único que va a hacer es seguir repitiendo lo que dice un libro o lo que le has dado tú con tu explicación. Y eso en el siglo XXI es un absurdo. Por lo tanto, en la situación 17 me dice, un docente se encuentra trabajando con sus estudiantes, ¿qué capacidad? Elaboración de explicaciones históricas. ¿Es la primera, la segunda o la tercera capacidad? La tercera. Pero esas explicaciones históricas se van a dar acerca de ¿qué? De cambios sociales. Entonces hay que comprender un tiempo histórico sobre esos cambios sociales, que se produjeron ¿en qué siglo? XX. Uno de sus estudiantes interviene diciendo, saberes previos, durante la Segunda Guerra Mundial, un alto porcentaje de mujeres se incorporó al trabajo en fábricas, es decir, la mujer ya no estaba solamente en la casa, se está trabajando también en enfoque de igualdad de género. A partir de entonces, ¿de qué? ¿De cuándo?
del siglo XX, supuestamente durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, la sociedad, dice el estudiante, ¿qué considera la sociedad? Que el rol de las mujeres no se limita a las tareas del hogar. O sea, esto se da un cambio social transformacional, supuestamente desde el siglo XX. ¿Ya? Eso afirma el estudiante, saberes previos. Frente a lo señalado por el estudiante y observando que los demás estudiantes, ¿qué mostraban? Estar de acuerdo con lo afirmado, el docente presentó a los estudiantes el siguiente afiche comercial. Veamos. ¿Qué vemos en el afiche comercial de la cadena norteamericana de comida rápida en 1960? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Busquen dos. Bueno, no se detecta la línea, ¿no? Pero dice, las mujeres no deben salir de la cocina, dice el afiche. Todos sabemos que el lugar de la mujer, dice el afiche, de la mujer es en el hogar, cocinando una deliciosa cena para los hombres, para el hombre. Pero si todavía andas disfrutando de la vida de soltero y no tienes a nadie esperando por ti, entonces ven a Harris por un sándwich preparado rápidamente. Este afiche es una fuente histórica y los chicos tienen que analizar. ¿Es una fuente de qué año? De 1960. ¿Y qué dice esta fuente histórica? Está demostrando que aún en 1960 está bien, la mujer ya no estaba en las tareas del hogar, pero ¿qué tipo de trabajo conseguía? También trabajos que tenían dependencia de labores domésticas. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa la pertinencia de este afiche comercial como fuente para generar un conflicto en este grupo de estudiantes? A. Porque mediante este afiche se muestra un ejemplo sobre el rol de la publicidad en la segunda mitad del siglo XX. No. Porque mediante la información presentada en este afiche se muestra una crítica a los avances de la mujer. ¿La mujer ha logrado un avance según este afiche? No. Porque el mensaje de la publicidad de esa fuente muestra que los cambios sociales no se dieron necesariamente de manera paralela con los cambios económicos. O sea, la mujer, si bien salió a trabajar fuera del hogar, seguía, ¿no?, el estereotipo de labores domésticas. Entonces la alternativa es la C. Miren cómo se da ese conflicto en historia. Y está asumiendo el enfoque de igualdad de género. Pregunta que ha planteado el Ministerio en el último examen, alternativa C. Situación 18. Eduardo es un docente del primer grado. Se dio cuenta de que sus estudiantes, ¿qué confunden? El concepto de género con el concepto de sexo. Entonces ahí hay un conflicto. Se propone entonces propiciar en sus estudiantes el conflicto cognitivo. ¿Cuál de las actividades está más orientada a este propósito? A. Repartir a sus estudiantes una ficha de trabajo que explique claramente absurdo. B. Explicar a sus estudiantes la etimología absurdo. C. Explicar a sus estudiantes a partir de recursos bibliográficos sí absurdos. Miren cómo te la da facilita esta casuística. Está llena de absurdos, ¿sí? Si asumes el paradigma constructivista. Pero el maestro que no está en el paradigma constructivista, todas pueden ser. Y estamos llenos de absurdos. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Han engrampado mal la página. Dice, presentar a sus estudiantes, ¿qué? Oraciones.
Oraciones en las que pueda reemplazar género por sexo. Entonces se va a alterar el significado. Luego ya va a pedir a los estudiantes que ellos son los que tienen que explicar, que sustentar por qué creen que el intercambio no funciona. Lógicamente, porque tienen acepciones distintas. ¿Cuál es la alternativa entonces? La D. Ya en el engrampado mal, ¿ya? Nos vamos a la última parte en el engrampado mal, no en el engrampado al revés. Situación 19. Situación 19. Los estudiantes organizados en grupos de trabajo, ¿qué observan? ¿Qué observan? Una tabla de posiciones de los países que participaron en el Sudamericano de Vóley. Ahora pues estamos con esto del fútbol, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el vóley. Todos queremos que Perú haga un buen. Eso nos une, el fútbol nos une. El vóley en su momento. El reto, el desafío consiste en elaborar la tabla de frecuencias y un gráfico estadístico. ¿Qué competencia estoy trabajando aquí? ¿No? Actúa y piensa matemáticamente en gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Atendiendo a los procesos pedagógicos y orientaciones para el desarrollo de competencias, la estrategia pertinente para generar el conflicto cognitivo en los estudiantes es A. Preguntarles sobre los países que participaron en el Sudamericano de Vóley, saberes previos. Preguntarles, ¿será posible usar un histograma para este tipo de tabla? ¿Qué otros gráficos podríamos usar? Ahí está el conflicto. Porque lo pones en duda. ¿Será que no solamente este tipo, no? ¿Que hay otros? ¿Ah? Disonancia. En cambio, si tú le dices, ¿qué gráficos estadísticos conocen y cuáles son sus características? Saberes previos. Y cuando los orientas a organizar las tablas, ya tú estás mediando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? B. Situación 20. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes, ¿qué? Comprendan. ¿Qué cosa? Ya. La propiedad de la multiplicación de números naturales. Cuando yo te he dicho propiedades, la resolución de problemas, ¿de dónde empieza? Nociones de números. Después que trabajo nociones, ¿a dónde me voy a ir? A operativizar con los números. Ya cuando he operativizado, puedo entrar a la formalización, a la reflexión, y eso ya es cuando dan propiedades. Entonces, tenemos que partir de las nociones, a partir que comprende la situación, ya la operativizamos y luego ¿qué hacemos? Llegamos a conclusiones cuando argumentamos ideas matemáticas. Y eso se da con la formalización y la reflexión del lenguaje matemático para luego pasar a otras situaciones similares. ¿Qué me está diciendo aquí? Un docente tiene como propósito que sus estudiantes comprendan las propiedades de la multiplicación de números naturales. ¿Números qué? Decimales. Entonces, noción de números decimales. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar conflicto cognitivo en los estudiantes en relación con dicho propósito? Veamos. A. Plantear diversas multiplicaciones con números naturales. De frente se va a pasar ¿a qué? De frente se está pasando ¿a qué? A la operativización. Y no debe ser así. Tiene que comprender las propiedades. Entonces, B. Preguntar. Conociendo los factores de una multiplicación con números decimales, ¿puedo predecir si el producto saldrá mayor o menor? El producto de dos números decimales siempre será mayor que sus factores. ¿En qué casos se cumple y en qué casos no? Como dice, ¿en qué casos se cumplen? ¿En qué casos no? Ya está llegando ¿a qué? A propiedades. Ya está llegando a leyes. ¿Ah?
Pero ahí no está describiendo, está partiendo por determinar factores. Puede ser. Entonces hasta ahora la B, sigamos analizando. Si no hay otra, puede ser la B, porque están llegando a propiedades. Entregar una ficha de trabajo con multiplicaciones de números decimales expresados hasta los centésimos, décimos, centésimos, milésimos, y le va a preguntar qué diferencias y qué semejanzas. Absurdo. Mostrar ejercicios resueltos de multiplicación. Absurdo a la 11ª. ¿No? Porque tenemos que partir de situaciones problemáticas. Como aquí no se parte de ninguna situación problemática, pero se dice que el propósito es que los estudiantes comprendan propiedades, lo lógico es que la respuesta es la B, porque las preguntas que hace el maestro están orientando a que al final llegue a conclusiones, en qué casos se cumple y en qué casos no. Y eso es determinar una propiedad, una ley. La ley matemática es una propiedad. Alternativa B. Situación 21. Situación 21. Un docente que está trabajando con sus estudiantes una unidad didáctica sobre ¿qué? Formación ciudadana, las leyes, el Estado, la institucionalidad democrática. Formación ciudadana. Para recoger saberes previos, ¿qué ha hecho el docente? Una pregunta sobre si el Estado tiene o no algún tipo de injerencia. Esa injerencia que quiere decir control, ¿no? ¿En dónde? En las condiciones y los sueldos de los trabajadores de qué tipo de empresas privadas. El Estado injerencia en el trabajo de personas en empresas privadas. Esa pregunta, esa situación ha hecho el maestro. ¿Qué dicen los estudiantes? Al leer los escritos, él observa que la mayoría de estudiantes que afirman cuestiones como el Estado no interviene porque es la esfera privada. O sea, el Estado no interviene en la empresa privada, según los saberes de los estudiantes. Si fuera nacional, pública o municipal, ¿qué dicen? Sí se encargaría. Entonces, esos son los saberes de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes posibles actividades A, B, C o D es pertinente, te pregunta, que el docente realice para qué? Para generar conflicto. Y el conflicto es una disonancia, entonces ponerlo en duda, dejarlo que lo que ellos afirman no es así. Entonces, A, le vas a entregar un texto en el que se definen ideas centrales como constitución, leyes. Absurdo. Absurdo. ¿Ya? ¿De qué le va a ayudar esa información? Tienes que crear conflicto. Eso va a venir quizás más adelante, cuando tengan ellos que generar opinión, tener información para llegar a determinar un asunto público. ¿Ya? Le tienes que brindar una fuente de información. B, pedir a los estudiantes que en parejas y a trabajo colaborativo van a buscar información, corrijan ahí, sobre estos temas en diversas fuentes. ¿Qué estarían trabajando ahí? Interpretan críticamente fuentes, pero no estarías yendo al propósito de generar conflicto cognitivo. No está yendo al propósito. Entonces, ¿no es un absurdo? No, pero no está atendiendo al propósito. ¿Qué quieres generar? Conflicto. C, le vas a presentar a los estudiantes ¿qué? Noticias. Noticias en las que se muestre que la supervisión que realiza el Ministerio de Trabajo. ¿A quién representa el Ministerio de Trabajo? Al Estado. ¿Ya? A diversos tipos de empresas. Diversos tipos de empresas. Y el establecimiento de multas cuando no se cumple la jornada laboral. O sea, va a hacerlo con empresas públicas y con empresas privadas.
Luego, ¿qué vas a pedir a los estudiantes? Que expliquen estas noticias. Entonces se van a dar cuenta, sí interviene el Estado en las empresas privadas, cuando no cumplen las normas. Entonces ahí creas disonancia. Alternativa D. C. D. Explicar con ayuda de una presentación gráfica es un absurdo. Tú ya lo explicas. Pero Isela, pero yo tengo que consolidar, sí, al final. Consolidas, aclaras, pero a partir de los productos, de las evidencias que ellos están trabajando en X. ¿Ya? Ya tu rol es aclarar. Revisar, sí, si hay un error en esa construcción, lo que tienes que hacer es orientar, retroalimentar para que el equipo se dé cuenta de sus errores. Alternativa de la 21, C. 22. La docente Rina convoca a sus niños para escuchar un cuento, ¿ya? El título del cuento es Juan y las semillas mágicas. En el cuento Juan lanza unas semillas por la ventana y al día siguiente se da cuenta que ¿qué pasó? Han crecido de la noche a la mañana, por eso son mágicas. Luego se desarrolla el siguiente diálogo inicial. Mi Rina, ¿por qué creen que las semillas de Juan eran mágicas? Niño Juan, porque crecieron muy rápido. Mi Rina, así es, crecieron de la noche a la mañana, pero, dice mi Rina, ¿será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? ¿En qué están los niños? Conflicto, porque recuerden que su pensamiento de ellos en inicial no es lógico, es traductivo. Por eso ellos son muy pegados a lo fantasioso. Ahí se da un primer conflicto. Niña Isabel, no, porque yo una vez sembré con mi mamá una semilla y se demoró un poquito en crecer. Porque Isabel, ¿qué cosa? ¿Lo experimentó? Una situación concreta que experimente, entonces ella sabe que no puede suceder. Saberes previos. Pero el resto de niños no tiene esa experiencia. Entonces no tiene ese saber. Tienen que experimentar. Por eso es que a esa retroalimentación se le llama retroalimentación por descubrimiento. Y ahí entra Brunner. Mi Rina, entonces, ¿qué necesita una semilla para poder crecer? Reto, desafío. Y ellos van a señalar su primera hipótesis. A continuación, mi Rina escucha las respuestas de sus niños y niñas y las escribe en un papelógrafo. Necesitan, dicen los niños, agua, que les den cariño, tierra y arena. Son sus hipótesis. ¿Cómo que le den cariño? No. Tienes que respetar sus hipótesis, lo vas a anotar y a partir de esas hipótesis, esa problematización inicial, van a comenzar a hacer un plan de indagación. Y van a ir recogiendo información mediante dibujos, porque ellos no escriben. Y van a ir registrando, van a ir analizando y se van a dar todos los procesos didácticos de esa competencia que se llama indaga, ¿no? Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser explicadas por la ciencia. ¿Qué te pregunta aquí? Dada la situación, ¿en qué momento mi Rina genera el conflicto cognitivo en sus niños? Cuando les preguntó, ¿será posible que una semilla se convierta en un árbol de la noche a la mañana? Ahí se generó el conflicto. No te duermas, amiga, que me vas a contagiar el sueño. Claro, después ya otra niña dijo, no, porque yo lo experimenté con mi mamá, pero el conflicto se dio desde cuando ella dice, no. ¿Por qué? Porque los niños son muy llevados a la fantasía. Porque es propio, ese mundo, dan vida a los objetos que son inanimados, ¿no? A eso se llama, ¿cómo se llama esa característica del preoperacional? Animismo. Y también son muy pegados al artificialismo, ¿no? Mi papá me va a bajar las estrellas, ¿no? Artificialismo, ¿no?
te voy a bajar las estrellas a mi madre. Artificialismo, ¿no? Entonces son muy propensos a esas características, ¿no? Mi hijita me decía eso hasta que se dio cuenta que no podía bajarme ni una estrella todavía. Entonces las dibujaba. Y después me decía, toma tu estrella, madre. Qué bonita es esa etapa, ¿no? Sí. Lástima que por pasar a veces viajando me lo he perdido. Por eso es que le he dicho, ahora sí a Cusco, yo llego, alista tus maletas porque te vas a Cusco conmigo. Ya puedo llevarlo, pues ya está grande, ya tiene 14 años, ¿no? Entonces ya casi un mes que no lo veo, también tengo que llevarlo, pues. Situación 23, pero él comprende, así son los gajes. A veces unos tenemos que sacrificar para lograr lo que uno quiere. Situación 23. Entonces, ¿cuál es la situación 22? La C. Situación 23. Pero miren cómo es el pensamiento de inicial, ¿eh? Situación 23. ¿Por qué razón, entonces, los cuentos y las historias pueden ser un punto de partida para las experiencias científicas en niños pequeños como inicial? A. Porque despierta la imaginación y fantasía de los niños para descubrir el mundo y poder representarlo. Eso sería en matemática. Eso sería para el pensamiento matemático. Te ha pedido para el pensamiento científico. Porque como están llenas de imaginación y fantasía, son una fuente potencial de generación de ¿qué? Preguntas para indagar. Correcto. Y ya que hemos estado, las dos preguntas tienen que ver con iniciar, como estos niños, ¿no? ¿Cómo se llama esa competencia? Conocimientos pedagógicos para favorecer el desarrollo de la indagación mediante esos métodos científicos en situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Entonces, miren, vamos a empezar como el cangrejo. Porque una de las limitaciones que tienen ustedes es que desconocen las competencias, las capacidades y desde luego pues los procesos didácticos. Entonces la próxima vez que yo venga ya van a estar un poquito más familiarizados, porque no quiere decir que son 31 competencias y se les aprendan de memoria, pues, ¿no? Y sus capacidades, porque eso es ilógico, eso sería memorizar mecánicamente. Pero al menos van a familiarizarse con las que trabajan más. Ahora, aquellos que vienen y no se familiarizan con nada, quiere decir que no están trabajando las competencias. Porque si tú te trabajas la competencia y la capacidad, te vas a ir y van a formar parte de ti. Entonces me voy a dar cuenta quiénes están sacando la vuelta al ministerio. Y te voy a decir, oye, ya pues chica, ubícate. Ya estuvimos hablando en mayo, estamos en agosto. ¿Qué has hecho en junio y julio? No te pases, pues. ¿No? Porque ya tenemos que cambiar. Si viene la huelga con mucha más razón, ¿qué vas a hacer? Te vas a pasar planificando todo lo que vas a hacer el otro año. Porque decir que en la recuperación lo vas a hacer de la huelga es la peor mentira que hay. Pero puedes utilizar tu tiempo de manera productiva. Vas a agarrar tu currículum y decir, me voy a proyectar para el próximo año. Pero estás en huelga, pero no de pensamiento, ¿eh? Ubícate. La huelga es ya, pero no de pensamiento. Tú tienes que seguirte preparando. Situación 27. ¿Por qué quiero que analicemos la 27? Mírenme. Mi Sofía es maestra del aula de 5 años. Ella lleva a los niños al jardín de la escuela y estos cogen, ¿qué cogen? Gusanitos de tierra. Les llama la atención, ahí está su interés. Y observan cómo el excremento de los gusanitos, eso que la Miss dice, ellos su interés está ahí. Entonces tú también tienes que agarrar ese excremento, ¿ya? O observarlo con la lupa, ¿no? ¿Cómo ese excremento de los gusanitos? Sí, está al reverso, sino que lo han puesto al revés. Busca que indaga,
final, sino que estoy empezando como el cangrejo, porque quiero que empiecen a entender en qué consiste la indagación. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el interés de estos niños de 5 años? En los gusanitos, no, en el excremento de los gusanitos. Porque ese excremento de los gusanitos alimenta el suelo. ¿Para qué? Para que las plantas puedan crecer sanas y fuertes. ¿Gracias a qué? Al abono que generan estos gusanitos. Ellos saben eso. Entonces, a partir de esta situación descrita, ¿qué procesos didácticos debe trabajar mi Sofía? A ver, planteamiento de hipótesis, diseño y estrategia para hacer una indagación, genero, registrar datos, son capacidades pero están incompletas. La A es un distractor. B, problematiza situaciones. Diseña estrategias para hacer la indagación, segunda capacidad. Genera y registra datos o información, tercera capacidad. Analiza datos o información, cuarta capacidad. Evalúa y comunica, quinta capacidad. Son las 5 capacidades de la competencia. ¿Cómo se llama la competencia? Indaga situaciones que pueden ser explicadas, ¿no? Mediante la ciencia, ¿no? Entonces, investigadas, explicadas mediante la ciencia. Tiene esas 5 capacidades. ¿Dónde están las capacidades? En la alternativa B. Pero no te están preguntando las capacidades, te están preguntando los procesos didácticos. Y eso te vas a familiarizar porque en los cuadernos de trabajo de primero a sexto grado y en los cuadernos de trabajo de primero y segundo de secundaria y en los cuadernos de trabajo de toda secundaria ya están los procesos didácticos. Entonces tienes que hacerlos. ¿Cuáles son? Problematiza situaciones, propone hipótesis, plan de acción, diseña estrategias para hacer una indagación, genera y registra los datos o información, analiza datos o información y evalúa y comunica. Esos son los procesos didácticos. Alternativa D. Poco a poco te vas a ir familiarizando, no te estreses. Además, el ministerio no te va a pedir así cuáles son. El ministerio te va a decir, dada esta capacidad, ¿cuál es la actividad pertinente? Pero tú tienes que familiarizarte con todos los procesos, ¿ya? Porque el ministerio no te va a evaluar memoria. El ministerio te está evaluando si estás dando la sopor para que ellos aprendan. Eso es lo que te está evaluando el ministerio. Pero tú sí como docente tienes que conocer y distinguir entre capacidades y procesos didácticos. ¿Ya? Entonces siempre el maestro se ha acostumbrado a trabajar solo con procesos pedagógicos. Ya no, el reto es mayor, ya te están pidiendo la didáctica. Entonces, situación 27 D. Para entender estos procesos didácticos vamos a desarrollar la 24. Dice, actividad significativa propuesta. La docente y los niños del aula de 5 años acordaron que realizarán ¿qué cosa? La actividad llamada una estrella con palitos de dientes. ¡Oh! ¿Vamos a hacer una estrella con palitos de dientes? Sí, le dice la Miss. ¿Ya? Entonces, los niños, ¡yupi! ¿No? Reto. En esta actividad, los niños podrán observar, porque ¿qué es la indagación? Observación. Los niños pequeños van a descubrir. En los niños pequeños la indagación se da por descubrimiento. Podemos observar cómo los palitos de dientes de madera, al absorber el agua, ¿qué va a pasar con esos palitos? Se van a desplazar. ¿Y qué van a formar? Claro está, la Miss antes ha tenido que experimentarlo en su casa para ver si le sale. Porque imagínate si no te sale. Entonces los niños van a decir, uy, mira, no te salió. Y eso tienes que hacerlo porque te digo una recomendación, ya ha pasado eso. Ya ha pasado eso. Y es un verdadero chasco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces la Miss
como no planifica su clase, algo le faltó. Por eso es que primero esas experiencias tenemos que hacerlas fuera del aula, una recomendación. Sobre todo cuando trabaja, indagación. Muy bien, la docente planifica organizar a los niños en grupos, aprendizaje colaborativo. Les entrega a cada grupo los materiales necesarios. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Los palitos de madera, de dientes, lógicamente, y les va a dar agua con un gotero, ¿no? E ir leyendo el siguiente papelógrafo. Ella les pone el papelógrafo, pero dice, ellos no saben leer, pero en el papelógrafo, ¿qué van a estar? Las imágenes. Y ellos se van a guiar por las imágenes. Y además, ¿qué tipo de texto es el que ha